El día que había soñado toda mi vida finalmente había llegado. El salón decorado con flores blancas y doradas, la música suave flotando en el aire, y yo, con el vestido que había elegido meses atrás, mirándome por última vez en el espejo antes de caminar hacia el altar. Mi corazón latía con fuerza mientras mi padre me tomaba del brazo, listo para entregarme al hombre que, según yo, sería mi compañero para siempre. Luna, mi labrador de 3 años, estaba inquieta esa mañana. Normalmente tranquila y cariñosa, no dejaba de ladrar y dar vueltas por la habitación mientras me arreglaba. Todos pensamos que era la emoción del día, o quizás el estrés por tantas personas nuevas en casa. Tranquila, pequeña, le susurré mientras acariciaba su cabeza. Todo está bien. Si tan solo hubiera prestado más atención a sus señales, cuando las puertas se abrieron y la marcha nupcial comenzó a sonar, vi a Carlos esperándome al final del pasillo. Su sonrisa, la misma que me había conquistado hace 3 años, parecía diferente. ¿O era mi imaginación? Luna estaba con mi prima Ana en una de las primeras filas, supuestamente calmada con algunas golosinas. El plan era perfecto, paso a paso me acercaba a mi futuro. Los invitados sonreían, algunos lloraban de emoción. Mi madre, en primera fila, no podía contener las lágrimas. Todo era como lo había planeado, hasta que estaba a mitad del camino, un ladrido. Luego otro. Y de repente, Luna se soltó del agarre de Ana y corrió hacia mí, ladrando desesperadamente. No era su ladrido de juego o emoción, era algo que nunca había escuchado antes. Intentó interponerse entre Carlos y yo, gruñendo hacia él, algo que jamás había hecho. La confusión se apoderó del lugar. Carlos intentó calmarla, pero ella retrocedió, mostrando los dientes. Mi padre trató de alejarla, pero Luna seguía volviendo, como si intentara protegerme de algo o alguien. Fue entonces cuando noté que Carlos estaba nervioso, pero no por la interrupción. Su mirada evitaba la mía, y su celular no dejaba de vibrar en su bolsillo. Luna seguía gruñendo, y en ese momento, como si el universo quisiera confirmar las sospechas de mi perra, una mujer entró corriendo a la iglesia. «No puedes casarte con él», gritó entre lágrimas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos iban de la mujer a Carlos, y luego a mí. Mi mundo se detuvo cuando vi la expresión en el rostro de Carlos. Culpa, lo que Luna sabía, lo que intentaba decirme, estaba ahora frente a todos. Mi perro había detectado lo que yo me negaba a ver. La boda que había planeado durante tanto tiempo se detuvo en ese instante, pero lo que pasó después, eso cambió mi vida para siempre. Y es que a veces, la lealtad más pura viene de quien menos esperas, y las señales más importantes son las que no están en palabras. La mujer que había irrumpido la iglesia estaba ahora en el centro del pasillo, sus ojos hinchados de tanto llorar y su respiración entrecortada. Se llamaba Valeria. Su vestido casual contrastaba con la elegancia de la ceremonia, pero su presencia era imposible de ignorar. Luna seguía a mi lado, ahora en silencio pero alerta, como si hubiera cumplido su misión y ahora esperara el desenlace. «Lo siento», dijo Valeria, mirándome directamente. «Llevo 3 meses siendo la otra. Él me prometió que terminaría contigo antes de la boda, que solo estaba buscando el momento adecuado». Los murmullos se extendieron por la iglesia como un incendio. Mi madre se levantó de su asiento, indignada, mientras mi padre me sostenía con más fuerza, sintiendo que mis piernas podrían fallar en cualquier momento. Carlos estaba paralizado, con la mirada fija en el suelo de mármol, incapaz de enfrentar la situación que él mismo había creado. «Respóndeme», exigí con una voz que no parecía la mía. Era firme, casi fría, conteniendo una tormenta de emociones. «Es verdad». El silencio de Carlos fue su confesión. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron atropelladas, excusas mezcladas con disculpas vacías. «No sabía cómo decírtelo, las invitaciones ya estaban enviadas, tu familia había gastado tanto dinero». Mi prima Ana se acercó y tomó a Luna de la correa, pero yo la detuve. «Déjala conmigo». En ese momento, mi perra era el único ser que había sido completamente honesto en aquella iglesia. Poco a poco, la historia se fue revelando ante todos los presentes. Carlos y Valeria se habían conocido en un viaje de trabajo. Lo que empezó como una aventura casual se convirtió en algo más serio. Él había postergado nuestra boda 2 veces con excusas laborales, tiempo que aprovechó para estar con ella. Lo peor de todo, Valeria no sabía de mi existencia hasta hace apenas 2 semanas, cuando encontró las invitaciones de boda en el apartamento que Carlos decía que era solo suyo. «¿Cómo supiste que era hoy?», le pregunté a Valeria, necesitando entender cada detalle de esta pesadilla. «Encontré la dirección en su agenda. Estuve toda la semana pensando si debía venir o no». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «No quería hacerte daño, pero pensé en qué me gustaría que hicieran por mí en tu lugar». Mi hermano pequeño, siempre protector, se acercó a Carlos con los puños cerrados,
pero mi tío lo detuvo a tiempo. No vale la pena, le dijo, aunque en sus ojos había la misma rabia. Miré a mi alrededor, el pastel de 3 pisos que habíamos elegido juntos esperando en el salón contiguo, las flores que habíamos escogido tras visitar 5 floristerías diferentes, los recuerdos para los invitados con nuestros nombres grabados, 3 años de relación y 8 meses planificando este día. Todo destruido en cuestión de minutos. Luna se acercó y lamió mi mano, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Recordé entonces todas las veces que se había mostrado inquieta cuando Carlos venía a casa, cómo lisqueaba intensamente su ropa, cómo se negaba a jugar con él en los últimos meses. Las señales estaban ahí, pero yo las había ignorado, atribuyéndolas a la personalidad independiente de mi perra. ¿Desde cuándo lo sabías, pequeña?, le susurré, acariciando sus orejas. La ciencia dice que los perros pueden detectar cambios en el olor de una persona, incluso percibir el aroma de otra persona o de lugares diferentes. Luna había estado intentando protegerme todo este tiempo. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos incómodos, otros indignados en mi nombre. Mi mejor amiga Daniela se acercó y me abrazó en silencio. No hacían falta palabras. Mi madre, recuperada de la impresión inicial, tomó el control de la situación con la dignidad que siempre la había caracterizado. La ceremonia se cancela, anunció con voz clara. Agradecemos su presencia y comprensión en este difícil momento. Por favor, acompáñenos a la salida. Carlos intentó acercarse a mí una última vez, pero Luna se interpuso, no de forma agresiva, sino protectora. Creo que ella ha dejado clara su posición, dije, encontrando un extraño consuelo en la lealtad inquebrantable de mi perra Valeria, aún en medio del pasillo, parecía tan perdida como yo. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento entendí que ambas éramos víctimas de la misma mentira. Le hice un gesto para que se acercara, sorprendiendo a todos incluida a mí misma. Gracias por tener el valor de venir, le dije cuando estuvo frente a mí. No había odio en mi voz, solo el agotamiento de quien acaba de esquivar una bala sin saberlo. Nos has ahorrado a ambas años de engaños. Salí de la iglesia con mi vestido de novia, pero sin novio. Luna caminaba fielmente a mi lado, como siempre lo había hecho. El sol de la tarde me golpeó en la cara, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se adaptaron, vi a mi familia y amigos más cercanos esperándome afuera, formando un círculo protector a mi alrededor. Esa noche, en lugar de mi cena de bodas, estuve sentada en el suelo de mi apartamento, aún con el vestido puesto, comiendo pizza directamente de la caja con Luna acurrucada a mi lado. Mi teléfono no dejaba de sonar, mensajes de apoyo, llamadas preocupadas, incluso algunos textos de Carlos que borré sin leer. La mañana siguiente me encontró con los ojos hinchados pero extrañamente en paz. Había dormido abrazada a Luna, quien no se había separado de mí ni un momento. Mientras preparaba café, sonó el timbre. Era Daniela, con el resto de mis amigas. Venimos a por ti, anunció. Tienes reservas en un spa, luego almuerzo, y después iremos a ese refugio de animales donde siempre has querido ser voluntaria. Pero no estoy de humor para... Comencé a protestar. No es opcional, me interrumpió con una sonrisa comprensiva. Y hemos traído golosinas para Luna. Después de todo, ella es la heroína de esta historia. Miré a mi perra, quien movía la cola emocionada al ver a mis amigas, y recordé algo que mi abuela solía decir: cuando Dios cierra una puerta, a veces te envía un ángel con 4 patas para mostrarte por dónde seguir. Y mientras cerraba la puerta de mi apartamento, con Luna guiándome hacia un día inesperado pero potencialmente sanador, supe que mi historia estaba lejos de terminar. De hecho, quizás estaba apenas comenzando. Lo que no podía imaginar entonces era el giro que daría mi vida en las próximas semanas, y cómo la lealtad de Luna seguiría poniendo a prueba mis creencias sobre el amor, la confianza y los instintos que a veces callamos. Las semanas siguientes a la boda cancelada fueron como navegar un mar desconocido. Algunos días la tormenta emocional me golpeaba con fuerza, y otros, sorprendentemente, encontraba momentos de calma que no esperaba. El trabajo en el refugio de animales que mis amigas habían sugerido se convirtió en mi ancla. 3 veces por semana, Luna y yo nos presentábamos para ayudar con los perros abandonados. Ella, curiosamente, parecía entender perfectamente su papel allí, calmaba a los recién llegados más asustadizos y les mostraba que los humanos podían ser confiables. Tu perra tiene un don especial, me comentó Javier, el veterinario del refugio, un hombre de unos 40 años con una bondad natural que se reflejaba en cada gesto. Nunca había visto un animal tan intuitivo con las emociones de otros seres. Lo observé mientras revisaba a un pastor alemán rescatado de una situación de maltrato. Sus manos firmes pero gentiles, su voz tranquila, la paciencia infinita con que se acercaba a los animales más temerosos. Luna lo adoraba desde el primer día, algo raro en ella que solía ser reservada con los desconocidos, especialmente hombres. Confío en su juicio, respondí con una sonrisa tímida,
Recordando cómo mi perra había visto a través de Carlos mucho antes que yo. Un mes después de la boda fallida, Carlos seguía intentando contactarme. Mensajes, llamadas, incluso apareció en mi oficina con un ramo de flores tan grande que apenas podía sostenerlo. Mis compañeros de trabajo, que ya conocían toda la historia, las noticias vuelan en ciudades pequeñas, formaron una barrera humana entre él y yo. Necesito que me escuches, insistió cuando finalmente lo enfrenté en el estacionamiento, cansada de su persecución. Fue un error, el peor de mi vida. He terminado con Valeria, te lo juro. Tú eres la única a quien realmente he amado. Luna, que me acompañaba ese día porque planeaba ir al refugio después del trabajo, comenzó a gruñir suavemente. No era agresividad, sino advertencia. La mirada en sus ojos marrones era clara, no confíes en el punto. Mi perra aún no está convencida, le dije con una calma que no sentía. Y honestamente, yo tampoco. Por favor, déjame en paz. Esa noche, mientras cenábamos en el refugio después de un largo día de trabajo, Javier me preguntó por qué estaba tan pensativa. Le conté sobre el encuentro con Carlos, sorprendiéndome de lo fácil que era hablar con él. Los animales no mienten sobre sus sentimientos, comentó después de escucharme. No tienen la capacidad de fingir que los humanos hemos perfeccionado. Si Luna no confía en él, probablemente percibe algo que tú también sientes, pero estás intentando racionalizar. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Había estado ignorando mis propios instintos todo ese tiempo? Pequeñas señales de alarma que había justificado, mensajes que Carlos escondía, explicaciones vagas sobre viajes de trabajo, cambios súbitos de humor cuando recibía ciertas llamadas. 2 meses después del desastre nupcial, cuando comenzaba a sentir que por fin estaba avanzando, recibí una llamada inesperada. Era Valeria. Necesito verte, dijo con voz temblorosa. Hay algo que debes saber. Nos encontramos en un café alejado del centro. Llegué con Luna, quien sorprendentemente no mostró hostilidad hacia Valeria, sino una curiosa actitud protectora. Estoy embarazada, me soltó apenas nos sentamos. 6 semanas. Lo supo poco después de la boda cancelada. Carlos no lo sabe todavía. Quería hablarlo contigo primero. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Un bebé. La prueba definitiva de que la traición había sido real y continuada. Bajo la mesa, Luna apoyó su cabeza en mi regazo, como diciéndome, estoy aquí, respira. ¿Por qué me lo cuentas a mí?, pregunté finalmente, genuinamente confundida. Porque sigue siendo la mujer a la que él intenta recuperar desesperadamente, explicó con amargura. Viene a verme solo cuando tú lo rechazas. Me llama por tu nombre cuando... Bueno, ya sabes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero atarlo con un bebé, pero tampoco quiero que vuelvas con él sin saber quién es realmente. Esa noche, mientras caminaba con Luna por el parque procesando la bomba que Valeria había dejado caer, recibí un mensaje de Javier. ¿Todo bien? Te noté muy distraída hoy en el refugio. Su preocupación simple y genuina me conmovió hasta las lágrimas. 3 días después, sin haberle contado a nadie excepto a mi mejor amiga sobre el embarazo de Valeria, recibí la visita sorpresa de Carlos en mi apartamento. Se veía alterado, con los ojos inyectados en sangre. «¿Le dijiste a Valeria que terminara conmigo?», me gritó apenas abrí la puerta. «Te aliaste con ella a mis espaldas». Luna se interpuso entre nosotros, el pelo de su lomo erizado, un gruñido bajo pero inequívoco escapando de su garganta. Nunca la había visto así, preparada para defender si fuera necesario. «No sé de qué hablas», respondí, retrocediendo instintivamente. «No he hablado con Valeria desde hace días». «Mentira». Su puño golpeó la pared junto a la puerta. «Me ha dejado. Dice que no puede seguir en una relación donde es el segundo plato. Tiene que haber sido idea tuya, para vengarte». El olor a alcohol emanaba de él, mezclado con algo más, un perfume que no conocía. No era el de Valeria. «Creo que deberías irte», sugerí, aferrándome al pomo de la puerta. «No estás en condiciones de hablar ahora». Dio un paso hacia mí, y Luna ladró con una ferocidad que nunca había mostrado. Carlos retrocedió, sorprendido por la reacción. «Ese perro está loco», masculló. «Siempre lo dije. Deberías deshacerte de él». Ella le corregía automáticamente. Y es ella quien ha sido honesta conmigo desde el principio. Cuando finalmente se marchó, mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la puerta. Llamé a Javier sin pensar, necesitando la voz tranquila de alguien que pudiera calmarme. «Voy para allá», dijo simplemente después de escucharme. 30 minutos más tarde, mientras Javier revisaba a Luna para asegurarse de que estaba bien después del estrés, sonó el timbre nuevamente. Mi corazón se aceleró pensando que Carlos había regresado,
pero al abrir encontré a Valeria, pálida como un fantasma. Necesito tu ayuda, dijo con voz entrecortada. Carlos se ha vuelto loco. Ha descubierto lo del bebé y dice que no es suyo, que he estado con otros hombres. Me ha amenazado. La hice pasar y fue entonces cuando vio a Javier sentado en mi sofá. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, reconocimiento. ¿Ustedes se conocen?, pregunté, notando la tensión repentina en el ambiente. Luna, quien había estado tranquila con Javier momentos antes, ahora miraba alternativamente entre él y Valeria, como si intentara resolver un rompecabezas invisible para mí. No, respondieron ambos demasiado rápido, y fue entonces cuando mi teléfono sonó. Era Carlos nuevamente. Ábreme la puerta ahora mismo, exigió. Sé que ella está ahí. Y cuando entre, vas a enterarte de quién es realmente tu amiga y ese veterinario con el que tanto te veo últimamente. Miré a Valeria y a Javier, quienes ahora evitaban mirarse mutuamente. Luna, mi fiel detectora de mentiras, se había sentado en medio de la sala, observándolo todo con una intensidad que me puso los pelos de punta. El timbre sonó con insistencia mientras la voz de Carlos seguía gritando por el teléfono. Ábreme o tiro la puerta abajo. Tienes que saber la verdad. En ese momento, con mi exprometido fuera de control al otro lado de la puerta y dos personas aparentemente no tan desconocidas entre sí en mi sala, entendí que estaba a punto de descubrir una verdad que quizás cambiaría todo lo que creía saber hasta ahora. Y Luna, como siempre, parecía ser la única que ya había conectado todas las piezas. Con el corazón latiendo en mis oídos y Luna inmóvil pero alerta en el centro de la sala, me acerqué a la puerta. Carlos seguía golpeando con fuerza, gritando incoherencias que alertarían a todo el edificio en cualquier momento. Voy a llamar a la policía si no te calmas, advertí, manteniendo la puerta cerrada. Estás asustando a todo el mundo. Llama a quien quieras. Su voz sonaba distorsionada por la rabia. Pero antes abre esta maldita puerta. Necesitas saber quiénes son realmente las personas en las que confías. Me volví hacia Valeria y Javier, quienes permanecían en un silencio tenso. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que no me están diciendo? Valeria se abrazó el vientre protectoramente, su mirada evitando la mía. Javier dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando Luna emitió un sonido bajo, no amenazante pero sí de advertencia. Te lo puedo explicar todo, comenzó Javier, su voz habitualmente tranquila ahora temblorosa. Pero no así, no con el fuera de control. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Carlos. Pregúntales desde cuándo se conocen realmente. Pregúntale a tu querido veterinario si conocía a Valeria antes de que apareciera en el refugio, por casualidad, hace 2 semanas. Levanté la vista, confundida. ¿Qué? Valeria nunca ha ido al refugio. Pero la expresión culpable en el rostro de ambos confirmó lo que Carlos insinuaba. Habían estado ocultándome algo. Fue solo una vez, confesó Valeria finalmente. Quería conocer a la mujer de la que Carlos hablaba constantemente. Fui al refugio fingiendo interés en adoptar. No sabía que él trabajaba allí. ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté a Javier, sintiendo una punzada de traición. Porque ella me pidió que no lo hiciera, respondió, pasándose una mano por el pelo con nerviosismo. Dijo que solo quería asegurarse de que estabas bien. Los golpes en la puerta cesaron repentinamente. Un silencio inquietante se apoderó del pasillo. Luego, el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura. Mi sangre se heló. Carlos aún tenía la llave de emergencia que le había dado cuando nos mudamos juntos. Luna reaccionó antes que cualquiera de nosotros, posicionándose frente a la puerta, su postura rígida, lista para protegernos. La puerta se abrió lentamente y Carlos apareció, pálido pero sorprendentemente más calmado que minutos antes. Lo siento, dijo con voz hueca. No quería asustarte. Pero necesitas saber toda la verdad. Se adentró en el apartamento, ignorando los gruñidos de Luna, y arrojó su teléfono sobre la mesa de centro. Míralo, me ordenó. Los mensajes entre ellos dos. Desde hace meses. Dudé, pero finalmente tomé el dispositivo. Lo que vi me dejó sin aliento. Decenas de mensajes entre un número guardado como J y otro que reconocí como el de Valeria. Mensajes que databan de mucho antes de mi boda fallida. No es lo que parece, se apresuró a decir Javier, dando un paso hacia mí. Luna ladró una vez, seca y contundentemente, como diciendo mentira. ¿Qué es entonces?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Porque parece que ustedes dos se conocían mucho antes de lo que dicen. Valeria se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Es cierto. Nos conocíamos desde antes. Pero no como él quiere hacerte creer. Carlos soltó una risa amarga. ¿No?
Entonces, ¿cómo explicas los mensajes de hace 4 meses donde planean cómo acercarse a mí? ¿Cómo explicas que casualmente aparecieras en mi oficina el día exacto que él te sugirió? Mi mente intentaba procesar esta nueva información. ¿Valeria y Javier se conocían desde antes? ¿Habían planeado algo juntos? Somos primos, soltó finalmente Javier, su voz firme a pesar de la tensión. Valeria es mi prima hermana. La conozco desde que éramos niños. El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que casi podía tocarse. Carlos. Parecía tan sorprendido como yo. Primos, repetí, incrédula. ¿Por qué ocultármelo? ¿Qué tiene eso de malo? Porque yo fui quien le pidió que se acercara a Carlos, confesó Javier, evitando mi mirada. Yo fui quien le sugirió que averiguara si realmente estaba comprometido, como decía en su perfil profesional. Las piezas comenzaban a encajar, pero de una forma que nunca hubiera imaginado. ¿Conocías a Carlos desde antes? Pregunté a Javier, sintiendo que cada respuesta solo traía más preguntas, asintió lentamente. Lo conocí hace un año, en una fiesta de la clínica veterinaria donde trabajaba antes. Estaba con una mujer que presentó como su novia. Eras tú. Te recordé perfectamente porque hablaste toda la noche sobre tu amor por los animales. Mi mente rebobinó hasta esa fiesta. Recordaba vagamente a un veterinario con quien había conversado, pero nunca hice la conexión con Javier. Meses después, continuó, lo vi en un bar con otra mujer. No era Valeria, era alguien más. Estaban muy cariñosos. Supe entonces que te estaba engañando. Carlos dio un paso amenazante hacia Javier. Mentiroso. Solo quieres quedarte con ella. Luna se interpuso entre ambos, su presencia impidiendo que la situación escalara físicamente. ¿Y qué tiene que ver Valeria en todo esto?, pregunté, sintiendo que me faltaban piezas cruciales de este rompecabezas. Cuando supe que Carlos estaba engañándote, le pedí ayuda a Valeria, explicó Javier. Ella trabaja como investigadora privada. Le pedí que averiguara quién era realmente Carlos, si tenía un patrón de engañar a sus parejas. Valeria tomó la palabra, su voz más firme ahora. Mi trabajo era acercarme a él, ganarme su confianza, y descubrir si realmente era el hombre que decía ser. Nunca planeamos que las cosas llegaran tan lejos. Carlos se dejó caer en una silla, derrotado. Entonces, ¿todo fue una trampa? ¿Todo lo nuestro fue una mentira? Le preguntó a Valeria. No al principio, respondió ella, su mano aún protegiendo su vientre. Mi trabajo era investigarte, no enamorarme. Pero sucedió. ¿Y el bebé?, pregunté, necesitando saber si esa parte también era falsa. Es real, confirmó, sus ojos llenos de lágrimas. Y es de Carlos. Esa parte nunca fue planeada. Me volví hacia Javier, sintiéndome traicionada por segunda vez en pocos meses. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Por qué dejar que descubriera todo así? Su rostro reflejaba un arrepentimiento genuino. Quería decírtelo tantas veces. Pero primero temía que no me creyeras, luego que pensaras que me estaba entrometiendo en tu vida. Y cuando empezamos a ser amigos, temí perderte si sabías que había conspirado a tus espaldas, aunque fuera con buenas intenciones. Luna, quien había permanecido como guardiana durante toda la confrontación, se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi pierna, como ofreciéndome consuelo. Me aferré a su presencia, lo único que parecía sólido y verdadero en ese momento. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos, mirando alternativamente a Valeria y a mí. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo la tensión. Al abrir, me encontré con 2 oficiales de policía. Recibimos una llamada por disturbios, explicó uno de ellos. ¿Está todo bien aquí? Antes de que pudiera responder, Luna comenzó a ladrar frenéticamente hacia uno de los policías. No era su ladrido habitual de alerta, había algo más intenso, más urgente. ¿Podría controlar a su perro, señorita?, pidió el oficial, visiblemente incómodo. Intenté calmar a Luna, pero ella seguía fija en el policía, gruñendo ahora. Lo siento, me disculpé. Ella nunca actúa así sin razón. El oficial dio un paso hacia atrás, su mano instintivamente moviéndose hacia algo en su cinturón. No era su arma, parecía un pequeño objeto metálico. ¿Nos permite ver sus identificaciones?, preguntó Javier, repentinamente alerta. El segundo oficial mostró su placa sin problema, pero el primero, el que había provocado la reacción de Luna, titubeó. Por supuesto, dijo finalmente, buscando en sus bolsillos. Debe estar por aquí. En ese instante, Luna saltó hacia él, agarrando algo que caía de su bolsillo. No era una placa, sino un pequeño dispositivo que no reconocí.
«Controle a ese animal», gritó el hombre, retrocediendo hacia la puerta. El segundo oficial parecía tan confundido como nosotros. «¿Qué está pasando, Martínez? ¿Dónde está tu placa?» El denominado Martínez palideció visiblemente. «Yo. Debo haberla olvidado en la comisaría». Luna seguía gruñendo, el pequeño dispositivo ahora en el suelo entre nosotros. Carlos lo recogió antes de que alguien pudiera detenerlo. «Esto es una grabadora», declaró, examinándolo. «¿Quién demonios eres tú realmente?» El falso policía miró nerviosamente hacia la puerta, calculando sus posibilidades de escape. El verdadero oficial, ahora tan suspicaz como nosotros, llevó su mano a su arma. «Identifíquese correctamente ahora mismo», ordenó a su supuesto compañero, y fue entonces cuando todo se aceleró. Martínez empujó al oficial real y salió corriendo por el pasillo. El policía se comunicó rápidamente por radio pidiendo refuerzos. «¿Alguien puede explicarme qué acaba de pasar?», pregunté, sintiendo que había caído en una película de suspense sin guión. Carlos, aún sosteniendo la grabadora, presionó el botón de reproducción. Lo que escuchamos nos dejó helados a todos. Nuestra conversación completa de los últimos minutos, cada confesión, cada revelación. «Creo que tenemos un problema mayor del que pensábamos», murmuró Javier, mientras Luna se mantenía alerta junto a la puerta, como si supiera que la noche estaba lejos de terminar, y el verdadero policía, recuperando la compostura, nos miró seriamente. «Necesito que todos permanezcan aquí. Parece que están en medio de algo mucho más complicado de lo que creen». El oficial llamó a refuerzos mientras nos ordenaba permanecer en el apartamento. La tensión se podía cortar con cuchillo mientras esperábamos, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Luna no se había movido de la puerta, como si esperara el regreso del falso policía. «¿Quién era ese hombre?», pregunté finalmente, rompiendo el pesado silencio. «¿Por qué estaba grabándonos?». Carlos examinaba la grabadora con nerviosismo. «No es un dispositivo común», comentó. «Parece bastante sofisticado, profesional». «Hay algo que no les he dicho», intervino Valeria, su voz apenas audible. Todos nos volvimos hacia ella. Cuando comencé a investigar a Carlos, descubrí algo más grande. Algo que involucraba a su empresa. Carlos palideció visiblemente. «¿De qué estás hablando?». «Tu jefe, Ramírez», continuó ella, sosteniéndole la mirada. «Está bajo investigación federal por lavado de dinero. Cuando me acerqué a ti, no solo buscaba confirmar si engañabas a tu prometida. También intentaba averiguar si estabas involucrado en los negocios ilegales de Ramírez». La revelación cayó como una bomba en la habitación. El oficial presente tomó notas rápidamente, súbitamente más interesado en nuestra situación. «Yo no sabía nada de eso», se defendió Carlos, aunque su rostro reflejaba una mezcla de miedo y culpa. «Solo hago lo que me ordenan». «¿Y qué te ordenan exactamente?», presionó Javier, acercándose a él. «¿Qué haces realmente en esa empresa?». Antes de que pudiera responder, Luna comenzó a ladrar nuevamente, esta vez hacia la ventana. Nos quedamos inmóviles, escuchando. Un ruido casi imperceptible venía del balcón. El oficial desenfundó su arma y nos hizo señas para que nos alejáramos. «Alguien está intentando entrar», susurró. La ventana se abrió de golpe y una figura oscura se deslizó dentro. Luna se lanzó sin dudar, derribando al intruso. El oficial apuntó con su arma mientras encendía la linterna. «Policía. No se mueva». Bajo la luz, reconocimos al falso policía de antes, ahora inmovilizado por Luna, quien lo tenía sujeto por la manga sin lastimarlo pero sin permitirle escapar. «Daniel Martínez», dijo el verdadero oficial, revisando rápidamente su identificación. «Investigador privado. Esto se pone interesante». 2 policías uniformados llegaron minutos después, esposando a Martínez mientras éste protestaba. «Solo hago mi trabajo», insistía. «Me contrataron para vigilar a Valeria González, nada más». «¿Quién te contrató?», exigió saber uno de los oficiales. Martínez miró a Carlos con una expresión que lo decía todo. «¿Tú?», preguntó Valeria, incrédula. «Me has estado vigilando». «No exactamente a ti», admitió Carlos, derrotado. «A él». Señaló a Javier. «Cuando comenzaste a pasar tiempo con él en el refugio, me miró directamente, sentí que había algo extraño. Contraté a Martínez para investigarlo». «Y descubriste que era primo de Valeria», completé, comprendiendo finalmente. «Sí. Pero para entonces, Valeria ya me había dejado. No entendía por qué hasta que Martínez me mostró los mensajes entre ellos. Mensajes donde planeaban investigarme». Una oficial que acababa de llegar se acercó. «Tenemos una orden para registrar el apartamento del señor Herrera», dijo, refiriéndose a Carlos.
Encontramos documentos que lo vinculan directamente con las operaciones de lavado de dinero de Fernando Ramírez. Carlos se desplomó en la silla, toda pretensión de inocencia desvaneciéndose de su rostro. No tuve opción, murmuró. Ramírez amenazó con destruir mi carrera si no cooperaba. Solo transfería dinero, firmaba papeles, nunca pensé que fuera algo tan grave. Siempre hay opción, respondió Javier con firmeza. La puerta se abrió nuevamente y entró un hombre de traje, mostrando una placa federal. Agente especial Rojas, se presentó. Llevamos 2 años tras la red de Ramírez. El señor Herrera ha sido una pieza clave en nuestra investigación, aunque él no lo supiera. Miré a Carlos, quien ahora parecía haber envejecido 10 años en minutos. ¿Qué quiere decir? Su exprometido ha estado moviendo grandes sumas de dinero entre cuentas offshore, explicó el agente. Probablemente sin entender completamente las implicaciones legales, pero lo suficientemente inteligente para saber que algo no estaba bien. Por eso los viajes constantes, murmuré, recordando sus frecuentes ausencias. No era por trabajo normal, ni por Valeria. No todos los viajes, aclaró Carlos, evitando mi mirada. Algunos sí eran para verla a ella. Otros, eran para entregar documentos o abrir cuentas en paraísos fiscales. Luna, quien había permanecido alerta pero tranquila desde la captura de Martínez, se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi regazo, como ofreciéndome consuelo ante estas revelaciones. ¿Y el bebé? Pregunté a Valeria, necesitando atar todos los cabos sueltos. ¿Es realmente de Carlos? Ella asintió. Sí. Esa parte es verdad. Nunca planeé enamorarme de él ni quedar embarazada. Mi trabajo era investigarlo, no involucrarme emocionalmente. Y cuando descubriste la verdad sobre sus actividades ilegales, decidiste dejarlo, completó Javier. No podía criar a mi hijo con alguien involucrado en algo así, confirmó ella, acariciando su vientre. Por mucho que intentara convencerme de que era inocente, sabía que no lo era completamente. El agente Rojas se acercó a Carlos. Señor Herrera, está bajo arresto por complicidad en lavado de dinero y fraude fiscal. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras los oficiales se llevaban a Carlos, nuestras miradas se cruzaron una última vez. No había odio en la mía, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca sería. Lo siento, articuló él silenciosamente antes de desaparecer por la puerta. El apartamento quedó en silencio, solo nosotros 3 y Luna. El agente Rojas nos informó que necesitaríamos presentarnos a declarar al día siguiente. Cuando finalmente se fueron todos, me dejé caer en el sofá, físicamente y emocionalmente agotada. Luna saltó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Nunca imaginé que terminaríamos así cuando decidí investigar a Carlos, comentó Javier, sentándose frente a mí. Solo quería protegerte. Te recuerdo de aquella fiesta, hablando con tanta pasión sobre los animales. No podía soportar la idea de que alguien estuviera jugando contigo. Le miré, realmente le miré por primera vez esa noche. No como el veterinario del refugio, sino como el hombre que había movido hilos invisibles en mi vida durante meses. No sé si agradecerte o enfadarme contigo, confesé. Por un lado, me ahorraste años con alguien que claramente no era quien yo creía. Por otro lado, conspirar a mis espaldas, lo entiendo, respondió él con humildad. Y aceptaré cualquier decisión que tomes sobre nuestra amistad. Valeria, quien había permanecido en silencio, se levantó con dificultad. Debería irme. Ha sido suficiente drama por una noche. ¿Estarás bien?, pregunté, genuinamente preocupada por ella y su bebé. Sobreviviré, respondió con una pequeña sonrisa. Siempre lo hago. Mientras la acompañaba a la puerta, Luna se quedó junto a Javier, algo inusual en ella que normalmente me seguía a todas partes. Tu perra es increíble, comentó él, acariciándole las orejas. Tiene un instinto que muchos detectives quisieran poseer. Siempre ha sido así, respondí, regresando a la sala. Desde el primer día que la adopté, ha sabido juzgar a las personas mejor que yo. Y sin embargo, parece aprobarme, observó él con una sonrisa tímida. Eso parece, concedí, sintiendo una extraña calma después de la tormenta emocional. Aunque después de todo lo ocurrido, no estoy segura de confiar en el juicio de nadie, ni siquiera en el de Luna. Entendible, asintió él, levantándose. Debería irme también. Ha sido una noche reveladora. Mientras caminaba hacia la puerta, Luna le siguió, mirándome y luego a él, como queriendo decirme algo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, comenté mientras abría la puerta. Que después de todo esto, a pesar de las mentiras y manipulaciones, Luna sigue confiando en ti. Y ella nunca se ha equivocado sobre las personas, hasta ahora, supongo. Javier se detuvo en el umbral,
sus ojos encontrando los míos. Quizás no se está equivocando ahora tampoco. Un silencio cargado de posibilidades flotó entre nosotros. Buenas noches, dije finalmente, no lista para explorar esas posibilidades todavía. Buenas noches, respondió él, comprendiendo, cuando cerré la puerta, me deslicé hasta el suelo, las lágrimas finalmente encontrando salida. Luna se acurrucó a mi lado, lamiendo mis mejillas aladas. ¿Qué hacemos ahora, chica?, le pregunté, abrazándola. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que el mundo se detenía nuevamente. Soy Fernando Ramírez. Carlos no es el único que sabe demasiado. Cuida a ese perro tuyo. Parece demasiado inteligente para su propio bien. Y adjunta había una foto. Luna y yo entrando al edificio esa misma mañana. Mientras abrazaba a mi perra protectoramente, comprendí que la historia que comenzó con una boda interrumpida estaba lejos de terminar. Y que tal vez, solo tal vez, el verdadero peligro apenas estaba comenzando. El mensaje de Ramírez me heló la sangre. Con manos temblorosas, llamé inmediatamente al agente Rojas, quien respondió al segundo timbrazo. Necesito protección, le dije sin preámbulos, leyéndole el mensaje. Ramírez me ha amenazado a mí y a mi perra. Estaremos allí en 10 minutos, respondió con gravedad. No abra la puerta a nadie hasta que lleguemos. Miré a Luna, quien permanecía alerta junto a mí, sus ojos inteligentes fijos en la puerta como si entendiera perfectamente la situación. Le acaricié la cabeza, intentando calmar mis nervios tanto como los suyos. Siempre me has protegido, le susurré. Ahora me toca a mí protegerte. Los 10 minutos más largos de mi vida terminaron con la llegada de 2 agentes federales que me escoltaron, junto con Luna, a un piso franco. Esa noche, acurrucada en una cama desconocida con Luna a mis pies, intenté procesar todo lo ocurrido. En menos de 3 meses, había pasado de estar a punto de casarme a estar bajo protección federal por un caso de lavado de dinero en el que me había visto involucrada sin saberlo. La mañana siguiente trajo noticias, habían arrestado a Ramírez en un operativo al amanecer. Sin embargo, el agente Rojas insistió en que permaneciéramos bajo protección hasta que la situación se estabilizara completamente. Ramírez tiene conexiones, explicó. Personas que podrían querer silenciar a cualquiera relacionado con el caso. Durante esa semana en el piso franco, recibí visitas controladas. Mi familia, preocupada hasta el extremo, Daniela, quien me trajo ropa y mis libros favoritos, e inesperadamente, Valeria, quien vino a despedirse. Me voy del país, me explicó, sentada en el pequeño sofá del apartamento temporal. Mi hermano vive en Canadá. Voy a tener al bebé allí, lejos de todo esto. Luna se acercó a ella, apoyando su cabeza en su rodilla en un gesto que parecía de despedida. ¿Estarás bien?, pregunté, genuinamente preocupada por ella. Lo estaré, respondió con una sonrisa cansada pero determinada. Ambos lo estaremos. Cuando se marchó, sentí que cerraba un capítulo extraño de mi vida. A pesar de las circunstancias que nos habían unido, no podía odiarla. Al final, ambas habíamos sido víctimas de las mentiras de Carlos. El 10º día de nuestro aislamiento, el agente Rojas llegó con noticias importantes. Carlos ha decidido cooperar completamente, anunció. Ha proporcionado información crucial sobre toda la red de Ramírez. A cambio, está negociando una reducción de sentencia. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté, acariciando distraídamente a Luna, quien escuchaba atentamente como siempre. Significa que el peligro ha disminuido considerablemente. Podrás volver a tu vida normal pronto, aunque mantendremos cierta vigilancia por precaución. 2 días después, regresé a mi apartamento. Parecía diferente, como si perteneciera a otra vida. Javier me llamó esa misma tarde, su voz una mezcla de alivio y preocupación. ¿Puedo pasar a verte? Solo para asegurarme de que estás bien, preguntó, casi tímido. Cuando llegó, Luna lo recibió con entusiasmo, como si fuera un viejo amigo largamente esperado. Nos sentamos en el balcón, observando la ciudad iluminarse al anochecer. He estado pensando mucho, comenzó él después de un largo silencio. Sobre cómo comencé todo esto con la intención de protegerte, pero terminé enredándote en algo mucho más peligroso. No fue tu culpa, respondí sinceramente. Carlos ya estaba involucrado en actividades ilegales antes de que tú o Valeria aparecieran. Si no hubiera sido así, nada de esto habría pasado. Javier miró a Luna, quien se había instalado cómodamente entre nosotros. Es increíble cómo ella sabía desde el principio. Cómo intentó advertirte el día de la boda. Los perros tienen un sexto sentido para las personas, comenté. Detectan cosas que nosotros pasamos por alto, distraídos por las palabras y las apariencias. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Volví al trabajo,
retomé mi rutina en el refugio de animales, y lentamente, la vida comenzó a sentirse normal de nuevo. Carlos fue sentenciado a 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3, gracias a su cooperación. Ramírez recibió 20 años sin posibilidad de reducción. El caso se cerró oficialmente 3 meses después del arresto. Una tarde, mientras caminaba con Luna por el parque que frecuentábamos, me topé con Javier. No era casualidad, habíamos comenzado a encontrarnos por coincidencia cada vez más a menudo. ¿Cómo está la heroína del día?, preguntó, agachándose para saludar a Luna, quien movía la cola emocionada. Sospecho que sabe que estamos hablando de ella, respondí con una sonrisa. Su ego crece cada día. Caminamos juntos, la conversación fluyendo naturalmente como siempre lo hacía entre nosotros. Cuando llegamos a un banco con vista al lago, nos sentamos, observando a Luna jugar con otros perros. Recibí noticias de Valeria, comentó Javier. El bebé nació ayer. Un niño sano, 7 libras. Me alegro por ella, dije sinceramente. Espero que encuentre la paz que merece. También envió esto para ti, añadió, entregándome un sobre. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía de Valeria sosteniendo a un bebé diminuto. La carta era simple, pero conmovedora. Gracias por tu comprensión cuando no la merecía. Le contaré a mi hijo que su madrina, aunque lejana, tiene el perro más inteligente del mundo que una vez salvó a muchas personas de un gran error. Las lágrimas nublaron mi visión. Madrina. Creo que es su manera de incluirte en su nueva vida, explicó Javier. De agradecerte por no odiarla cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Un año después de la boda que nunca fue, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Estaban mis padres, mi hermano, Daniela y su novio, y por supuesto, Javier, quien ahora era una parte constante de mi vida. Luna iba de invitado a invitado, recibiendo caricias y ofreciendo amor incondicional como solo ella sabía hacerlo. Quiero hacer un brindis, anunció mi padre, levantando su copa. Por los giros inesperados de la vida que, aunque dolorosos en el momento, nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Todos levantamos nuestras copas, las miradas significativas intercambiándose alrededor de la mesa. Todos sabían lo difícil que había sido el camino. Más tarde esa noche, cuando todos habían marchado excepto Javier, nos sentamos en el balcón como habíamos hecho tantas veces en el último año. Luna dormitaba entre nosotros, exhausta después de tanta socialización. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Javier, tomando mi mano. El aniversario de la no boda, respondí con una sonrisa. 1 año desde que Luna detuvo mi matrimonio y cambió el curso de mi vida. ¿Te arrepientes? Su pregunta era suave, pero importante. Miré a Luna, luego a él, luego a la ciudad extendida ante nosotros. Ni por un segundo. Si me hubiera casado con Carlos, nunca habría descubierto quién era realmente hasta que fuera demasiado tarde. Nunca habría conocido verdaderamente la lealtad. Acaricié la cabeza de Luna, ni el amor sincero. Apreté la mano de Javier. Cuando Javier se marchó esa noche, con la promesa de vernos al día siguiente, me quedé un momento a la puerta, reflexionando sobre todo lo ocurrido. El camino había sido complicado, lleno de traiciones y peligros, pero también de descubrimientos y crecimiento. Luna se acercó, apoyando su cabeza en mi pierna como siempre hacía cuando sentía mis emociones intensificarse. ¿Sabes algo, chica?, le dije, agachándome para mirarla a los ojos. A veces, los héroes no vienen con capas o discursos. A veces, vienen con 4 patas, un corazón leal, y un instinto que ningún humano puede igualar. Y mientras cerraba la puerta de mi apartamento esa noche, comprendí que la historia que había comenzado con un ladrido de advertencia en una iglesia había terminado trayendo exactamente lo que necesitaba: verdad, aunque dolorosa, libertad, aunque aterradora, y amor, el auténtico y leal que Luna siempre había representado y que ahora, finalmente, había encontrado también en forma humana, porque a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra mejor. Y a veces, todo lo que necesitamos es confiar en aquellos que nos quieren lo suficiente para advertirnos cuando estamos caminando hacia el peligro, incluso cuando no queremos escuchar.